Bien, aquí estamos con un problema que fue propuesto en Ingeniería en Telecomunicaciones en una prueba en la Universidad de La Palma de Gran Canaria. Es muy sencillo, se trata de un hilo recto de longitud L, el cual tiene la siguiente particularidad. Dice, se muestra en la figura, tiene una densidad de carga no uniforme, lambda, densidad lineal de carga lambda de X, que vale A por X, siendo positiva en la mitad superior y negativa en la inferior. Calcule la carga total. Mirando el problema, nosotros nos damos cuenta que la carga total va a tener que ser cero, porque evidentemente que si tenemos, aunque tengamos una densidad de carga no uniforme en esta mitad, si el valor absoluto de esa densidad de carga va a ser igual en esta mitad que en esta, pero esta carga es negativa, evidentemente que nos va a dar cero. Pero eso tenemos que demostrarlo. Bien, y después sacar una conclusión muy importante de este problema. Luego, como segunda parte del problema, dice determinar la fuerza eléctrica que sufre una carga de un milicoulomb situada en el vacío, en el punto 1 menos 3, 2, al situar otra carga Q2 de 2, menos 2 microcoulomb en el punto 3 menos 2, 1. Y nos dice que la constante de Coulomb es 9,0 por 10 a la 9, bueno, faltan las unidades, Newton, metro cuadrado, por Coulomb al cuadrado. Bien, vamos a resolver el problema. Entonces, si nosotros tenemos la densidad de carga, lambda de X, nosotros podemos expresar esta densidad lineal de carga como la derivada de la carga con respecto a la longitud X, porque el hilo, este eje es un eje X, y entonces le llamo X a la distancia, ¿no? Bien, entonces, si quiero saber, por ejemplo, la cantidad de carga que voy a tener en la mitad superior, simplemente despejo diferencial Q, que me queda igual a lambda de X por diferencial de X, y voy a integrar de un lado y de otro lado. O sea, esta integral en el segundo miembro será desde x igual 0 a x igual L partido 2. Entonces, la integral de diferencial Q me da la cantidad de carga, digamos, positiva que voy a tener ahí arriba. Bueno, como lambda de x vale a de x, entonces en la integral, sustituyendo, me queda a por x por diferencial de x. Entonces, esta integral, que es lo que me da, a es una constante, y esto me da el resultado x al cuadrado sobre 2, y la tengo que integrar entre L sobre 2 y 0. Estos son los límites de integración. Por lo cual, la carga de la parte positiva va a ser A por L cuadrado sobre 4, y como está el 2 debajo, me queda esta cantidad. Bien, esta es la cantidad de carga que hay en la mitad superior de la barrita esta, del hilo este. Para calcular la cantidad de carga que tengo aquí abajo, bueno, simplemente voy a tener en cuenta que al resolver la integral para calcular la carga, ahora voy a tener que integrar, también lo voy a hacer entre 0 y más L sobre 2, o sea, entre 0 y más L sobre 2, porque son dos funciones diferentes. Si esta es positiva y esta es negativa, entonces puedo integrarla independientemente. Vale, entonces, ¿qué pasa? Que esto me va a quedar menos A de X por diferencial X, porque me dice que la densidad es negativa. Entonces, esta integral me da menos A por X al cuadrado sobre 2 entre L sobre 2 y 0. Por lo tanto, me va a dar menos A por L al cuadrado sobre 8. Esta será la carga, digamos, negativa. Por lo tanto, la carga total será la carga positiva más la carga negativa, y eso me va a dar 0 Coulomb. Bien, un aspecto importante es que, digamos, el hecho de que la carga neta nos dé 0, nosotros pensamos en un objeto que tiene carga eléctrica 0 y decimos, bueno, este objeto no va a generar ningún campo eléctrico si no tiene carga, pero sin embargo lo curioso es que sí va a generar un campo eléctrico. Si nosotros pensamos, por ejemplo, en este punto P, las cargas positivas van a crear un campo
en este sentido. Por ejemplo, si pienso en esta carguita, ¿no? Y mientras que esta carga negativa, por ejemplo, va a crear un campo en esta dirección. Entonces, el campo neto evidentemente no va a ser cero. Este mismo razonamiento yo lo puedo hacer para todas las cargas. Y me doy cuenta que el campo neto no va a ser cero. Entonces, es curioso, porque la carga neta nos da cero, pero lo cual no quiere decir que no tenga carga. Es decir, la carga neta da cero. Pero hay una carga positiva que genera un campo y hay una cantidad de carga negativa que también va a generar su campo eléctrico. Está bastante curioso el problema. Vamos a hacer ahora la segunda parte. Entonces vamos a verlo aquí. Yo me he adelantado un poco para que el vídeo no sea tan largo. Entonces, hay que verlo con cuidado, porque esta carga Q1 no está situada en el plano, sino que como me dan las coordenadas del punto donde se encuentra la carga, veo que está en el espacio. Esta es la coordenada en X, que vale 1, la coordenada en Y, que vale menos 3, y en Z, que vale 2. Yo puedo definir un vector respecto a un origen, con estas coordenadas, que le voy a llamar el vector R1. El vector R1 será 1 por I menos 3J más 2K, metros. Porque aquí me da las unidades de las cargas, pero no me dice las coordenadas de los puntos. Puede ser centímetro, milímetro, metro. Pues un fallo importante. Tratándose de un problema de examen, hay que poner las unidades. Bien, de la misma forma, el vector R sub 2, como lo tengo respecto al mismo origen O en el espacio, entonces estas son las coordenadas, 3 de I menos 2 de J más un K. Bien, ahora, cuando yo voy a calcular la fuerza, me interesa la distancia que separa las cargas. Como son cargas de diferente signo, entonces la carga negativa va a atraer a la carga positiva. Entonces, esta fuerza que yo he representado es la fuerza que hace Q2 sobre Q1, que es la fuerza que me están pidiendo. Entonces, me conviene definir este vector porque luego lo voy a considerar, lo voy a tener en cuenta para el vector unitario, para expresar la fuerza vectorialmente. Entonces, si yo tomo este vector en el mismo sentido que la fuerza, los cálculos me quedan ya mucho más fáciles. ¿Cómo defino este vector? Pues si sé un poquito, si me acuerdo de cómo restar vectores, este vector es la resta de R2 menos R1. Cuando yo quiero restar dos vectores, tengo que tenerlos colocados con origen común y luego ir, si quiero hacer R2 menos R1, tengo que ir de R1 a R2. Bien, entonces, como ya tengo aquí las componentes rectangulares de estos vectores, la resta me queda sumamente fácil. Es decir, 3 menos 1 son 2, menos 2 menos 3 más 1, 1 menos 2 menos 1K. Entonces ya tengo el vector D. Ahora, también me interesa la medida, el valor de D, que lo voy a definir a través de la raíz cuadrada de 2 al cuadrado más 1 al cuadrado más 1 al cuadrado, o sea, más menos 1 al cuadrado, que es más 1 al cuadrado. Entonces, eso me daría 4, 5, 6, o sea que eso me quedaría, por ahora vamos a dejarlo así, raíz de 6. 2 por 2, 4, 5, 6, sí, raíz de 6, bien, vale, metros. Bien, entonces ahora puedo calcular la fuerza. Entonces, la fuerza la calcularía de esta forma. Es la constante K, o sea, 9 por 10 a la 9, por la carga 1, que es 1 milicoulomb. 1 milicoulomb es 1 por 10 a la menos 3 coulomb, por la otra carga, que es 2 microcoulomb, entonces pongo 2 por 10 a menos 6 coulomb. Ojo una cosa, la carga, este signo, es que la carga es negativa, el nombre de la carga es negativa, la clase de electricidad es negativa. Pero ese signo no lo voy a poner aquí, no es un signo matemático operativo. Siempre digo lo mismo, que a las cargas hubiese sido más fácil llamarles vítrea y resinosa, como en la antigüedad, que llamarles cargas positiva y negativa, porque después la gente cree que estos signos son signos operativos, con los cuales hay que poner las cargas ahí con esos signos. Y eso no es así. Eso no es así. Bien, entonces, K por carga 1 por carga 2 sobre la distancia al cuadrado. Bien, la distancia al cuadrado sería D al cuadrado es raíz de 6 al cuadrado, que entonces eso me da 6.
El vector unitario, ¿cómo lo voy a obtener? El vector unitario lo voy a obtener dividiendo D entre el módulo de D, ¿verdad? Entonces, eso ya lo tengo. El vector D va a ser, voy a poner aquí, el vector D es 2 por I más un J menos un K, dividido el módulo, que es raíz de 6. Bueno, entonces, vamos a hacer cuentitas. Vamos a hacer cuentitas. Entonces me va a quedar 9 exponente 9 por 1 exponente menos 3 por 2 exponente menos 6. Todo eso dividido 6 por raíz de 6. Cierro y esto me da 1,2. 1,22, bueno, 1,2. Esto me da f igual 1,2 y multiplicado por 2i más un j menos un k, esta cuentita me dará 2,4i más 1,2 j menos 1,2k. Y ponemos la unidad que es el newton. Y nos queda completamente definida la fuerza que experimenta la carga sub 1. Bueno, fue un problema muy sencillo, pero tiene sus curiosidades y espero que se haya entendido. Como siempre, las dudas me las pueden dejar en los comentarios o problemas, propuestas de problemas para hacer y gustosamente los voy a hacer. Bueno, hasta la próxima.